Gracias por continuar en nuestra sintonía acá en las 8:45. En este segundo segmento de entrevistas hemos invitado a dos candidatos al Congreso de la República para que usted tenga oportunidad de conocer su experiencia, su trayectoria profesional y sus planes de trabajo, que es lo que más nos interesa como ciudadanos. Son ellos Adín Maldonado, quien es candidato ocupando la casilla 1 del departamento del municipio de Guatemala por el partido FCN, y María Eugenia Tabush, quien ocupa la casilla 1 también por el listado metropolitano por el partido Viva. A ambos, bienvenidos. Y dejo a don Gustavo Berganza con la primera pregunta. María Eugenia, bueno, en realidad ustedes dos son dos caras nuevas, ¿verdad? Sí. Que esperamos sinceramente que lleguen al Congreso. Ahora, pero ¿qué planes tienen ustedes, María Eugenia, para realmente renovar la legislatura, para hacerla distinta? Bueno, primero muchas gracias. Buenas noches y es una pregunta bastante amplia y ambiciosa porque mis planes y la razón por la cual yo estoy acá es porque soy una empresaria, yo no soy una política. Honestamente sé poco de política. Sin embargo, Suri, que es una persona a quien admiro muchísimo, es una persona muy inteligente, es muy capaz, con muchísima experiencia política, con cero tolerancia a la corrupción y con mucha voluntad política, me invitó a apoyarla y me invitó a estar en el Congreso. Yo todavía le dije, Suri, honestamente, en el Congreso es donde más te puedo apoyar. Y me dijo, María Eugenia, yo tengo suficiente experiencia y te puedo guiar. Y sí necesitamos personas como tú para cambiar ese Congreso. Ese Congreso necesita credibilidad, necesita que fiscalicemos, necesita que representemos, necesita que legislemos desde una perspectiva no partidista, sin una agenda política. Y eso me llamó la atención, sabiendo de que tenía una persona como ella, capaz, inteligente, con experiencia. Dije, en realidad, vale la pena probar. ¿Y qué tipo de negocios, perdón, me quedé con la curiosidad cuando dijo que era empresaria? Yo soy empresaria nata. Desde chiquita vendía todo lo que había en mi casa y mi mamá me decía, le voy a decir a tu papá que estás vendiendo las cosas. Y era un gran castigo, ¿verdad? Mi familia tenía la Kodak y en algún momento mi familia me pidió que les apoyara. Eso fue hacia el año 2000. Y después de unos años la empresa creció para todo Centroamérica, Caribe. Llegué a manejar 14 países entre la región. Era la única empresa de integración de soluciones de tecnología en la región que tuvo este nivel de expansión. Teníamos un nivel de deuda muy alta, gracias a Dios se logró pagar toda la deuda. Logramos satisfacer todas las necesidades de nuestros proveedores, de nuestros empresarios, de nuestros empleados, de nuestros socios. Y yo me retiré de ese negocio en el 2009. Y después de eso firmé un non-compete, entonces no podía hacer mayor cosa y en ese periodo de tiempo me picó el mosquito de la política y empecé a darme cuenta, había una oportunidad muy grande ahorita en Guatemala. Honestamente es evidente para todos que llegó el nivel de hartazón del guatemalteco de decir ya no más, ya no puede ser. Realmente tenemos un país con grandísimos recursos. Y no es por falta de recursos ni por falta de gente con deseo de hacer, es realmente por falta de nuestros políticos de hacer su trabajo. Y por eso es que estoy acá, porque vi la oportunidad con Suri. Ahora, Adín, ¿qué te decidió a meterte en política? Bueno, yo creo que cuando uno mira al Congreso de la República, uno realmente se decepciona porque yo estudio Derecho, yo cerré Pensum y veo cómo deberían de ser las cosas y cómo son. Al descaro que han llegado los diputados, al nivel de corrupción que se maneja en los pasillos del Congreso. Y uno mira las noticias y mira lo que pasa, cómo negociaron las Cortes, cómo pasamos 4 años en estado de excepción para seguir comprando. Y así vemos muchas cosas, cómo aprobaban las leyes en estado de emergencia sin consenso alguno. O sea, hace 20 años había un verdadero debate adentro del Congreso. Hoy, de la noche a la mañana, se aprobó la ley de actualización tributaria, una ley de telecomunicaciones que posteriormente la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional, pero miramos cómo la negociaron adentro y fue urgencia nacional. ¿Cuál es su profesión y su experiencia laboral?
¿En qué se ha desempeñado? Tengo pensum cerrado en Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Este año estoy próximo a mis privados. Desde que tengo 19 años soy representante legal y presidente del Consejo de Administración de una empresa de telecomunicaciones exitosa. He ido escalando poco a poco y en ese ámbito me he desenvolvido. ¿Y cómo podríamos pensar que usted al llegar al Congreso no va a beneficiar a esa empresa de telecomunicaciones? Porque no hacemos negocios con el Estado. Nuestros clientes son usuarios particulares, nunca hemos hecho negocios con el Estado. Ahora, pero ¿por qué el Congreso? ¿Por qué no una concejalía? ¿Por qué no, pues no sé, una alcaldía? ¿Por qué el Congreso? Bueno, realmente en el Congreso es donde se toman las decisiones. Si uno quiere tener una injerencia en este país, es iniciando en el Congreso. Una concejalía, no me llama la atención la administración municipal. Creo que tengo más madera de diputado y no de concejal o de alcalde. Yo quisiera pasar ya al tema del plan. El día de hoy estuvieron circulando algunas informaciones acerca de cuánto ganan algunos funcionarios en el Congreso de la República y se llegó a determinar que hay conserjes que ganan hasta 19,000 quetzales. Para poder ordenar el país es necesario ordenar primero la casa. ¿Cuáles serían las primeras medidas que ustedes implementarían para ordenar el Congreso de la República y hacer toda una revisión y un proceso transparente de todos estos procesos internos en el legislativo? María. Bueno, de nuevo, una pregunta bastante amplia y grande, porque son muchas las acciones a mi criterio que hay que tomar. A mí me parece que hay que priorizar y en este momentito hay leyes que requieren una atención inmediata, como es por ejemplo la ley 2989, que requiere de una acción porque vamos a poner en riesgo la pérdida de 80,000 puestos laborales para fin de año si no se hace algo. Para mí eso es de lo primero que habría que hacer. Para ordenar el país. Yo estoy Pero más bien preguntándome ordenar la casa, ordenar el Congreso de la República. Mire, le voy a ser muy franca. Tengo que estudiarlo, es algo que hay que ver, hay que analizar. No tengo en este momento una propuesta que le pueda decir, tales tipo de acciones es lo que habría que hacer. Para mí es primero esperar a ver qué sucede. Muchas cosas pueden pasar en Guatemala entre hoy y el día de las elecciones. Va a ser una sorpresa quiénes vamos a caer en ese Congreso. Yo estoy esperando y deseando que personas como Adín y personas como el resto de mi equipo, que son gente joven, no políticos, con deseos de ver una Guatemala nueva, estén ahí acompañándome y entre todos tengamos un consenso de cómo arreglar esta casa, cómo limpiar esta casa, cómo crear y revisar estos procesos de legislación que evidentemente no han estado funcionando en el pasado. Te repito la pregunta a ti, Adim. ¿Qué hay que hacer adentro del Congreso para ordenarlo? Bueno, administrativamente y en cuanto a los trabajadores fuera de los diputados, yo creo que fue en la legislatura donde fue presidente Méndez Gerbruger, que se hizo un pacto colectivo lesivo para el Congreso, en donde los trabajadores anualmente suben 10% de lo que ganan. Actualmente tenemos conserjes que ganan 40,000 quetzales. O sea, realmente eso no es acorde a la realidad del país. Es difícil arreglar ese tipo de cosas, puesto que la ley laboral no permite, por los derechos adquiridos de los trabajadores, declarar un lesivo esa clase de pactos colectivos. Pero lo que nos queda es ya no seguir prestándonos a esa clase de negociaciones con los sindicatos, que no únicamente pasa en el Congreso. Vemos los sindicatos que hay en el Ministerio de Salud, yo creo que hay como 20. Entonces, hay más, son 53. O sea, es impresionante y quedar bien con todos los sindicatos es sumamente difícil. Eso es en cuanto a los trabajadores. En cuanto a los diputados, de una u otra forma evitar el transfugismo para darle una seguridad al elector de que que por el listado que votó, ahí se van a quedar bajo los ideales que les vendieron al momento de hacer campaña. Ahora, ¿qué cambios habría que hacer en la ley de régimen interior para que funcionara mejor el Congreso? Bueno, yo creo que primero las comisiones de trabajo dentro del Congreso hay que disminuirlas, ¿verdad? No que hayan tantas comisiones, porque eso hace que por comisión tiene que tener un asesor, otra secretaria, otra
y otro equipo de trabajo distinto, o sea, estamos inflando el presupuesto de los diputados. De una u otra forma les da poder a los diputados de citar a cualquier ministro solo por ser presidente de una comisión dentro del Congreso. Bueno, y también para evitar que pase el transfugismo, eso también habría que estudiarlo constitucionalmente si procede, porque aquí en Guatemala estamos acostumbrados a hacer las leyes y que después la Corte de Constitucionalidad nos la declara inconstitucional. Entonces hay que hacer un análisis exhaustivo de lo que hay que hacer. Ahora para María Eugenia, un clamor recurrente en la ciudadanía es la reducción del número de diputados, que no es lo que importa tanto el número, si son pocos, si son muchos, sino porque hay mucha inconformidad con su desempeño. ¿Qué sugeriría, cuál sería su plan para poder medir el desempeño y transparentarlo ante los ojos de los ciudadanos? Pensando incluso en esta respuesta y en la respuesta a la pregunta anterior, una de las iniciativas importantes que hay que hacer es la revisión de la ley electoral de partidos y cómo llegan estos diputados al Congreso, quién los elige y quién los coloca ahí. En mi opinión, se debería de revisar y no todos los diputados deberían de llegar por partidos, deberían de tener esa independencia para que no estén obedeciendo agendas políticas y agendas partidistas dentro del partido, sino más bien estén haciendo su trabajo de representar al pueblo y de hacer lo que al pueblo le interesa que haga. Eso solventaría definitivamente el tema de los intereses privados y personales y que haya realmente una representación ahí dentro. Pero ¿Ya? entonces, pensando en su respuesta, Ajá. ¿usted podría incluso tener un comportamiento distanciado del partido Vida, a decir por su argumento? Usted dice que los candidatos deberían de representar al pueblo y no responder a los intereses del partido. Así es. Cuando en realidad en teoría política lo que se esperaría es que esos partidos políticos puedan representar realmente los intereses ciudadanos. Es ahí donde nacen las ideologías, es ahí donde nacen los planes de trabajo, en donde nacen las metas y los grandes objetivos de nación, que son los que tratan luego de llevar al Congreso de la República para en esa acción deliberativa ir imponiendo algunas posiciones. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que nuestro jefe es el ciudadano, nuestro jefe es el pueblo, el jefe de todos los funcionarios públicos. Y a ellos es a quienes hay que obedecer, y a ellos es a quienes hay que servir. El partido es a quien representa la ideología que el pueblo quiere y por lo tanto vota por él. Pero el pueblo tiene que saber a quién está eligiendo. Y lamentablemente en el pasado no se ha dedicado a ver bien a quién está llevando al gobierno y quién lo va a estar representando y cuidando sus intereses cuando esté ahí. Ahora, miremos en el caso tuyo, Adín. ¿Tú estás por la representación en listados o preferirías que fuese una representación nominal? Nominal, ¿Sí? totalmente. ¿Por qué? Porque obligaría a todos los diputados a hacer campaña. Ajá. Aquí quien hace la campaña realmente es el candidato a alcalde. Y el candidato a la presidencia. El diputado realmente son pocos los que hacen campaña, son pocos. O sea, yo les pregunto a las personas en las comunidades, son 19 diputados los que se eligen en el distrito de los municipios del departamento de Guatemala, y les digo que me nombren a 4 y no pueden. Y son 19, es casi un listado nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente llega al Congreso y no sabe ni siquiera ir a buscar. Los para teniendo un diputado de Suchitepeques, uno de Huehuetenango y no uno del distrito que representa. Entonces, pienso que debe ser nominal y así obligar al diputado a hacer campaña. Y si se quiere reelegir, va a tener que haber hecho una buena labor para que el día de mañana, cuando llegue a las comunidades, con la solvencia moral, pedir nuevamente el voto. Ahora, digamos, uno de los problemas que hay también en esa cuestión de la representación del pueblo es el hecho de que muchos de los alcaldes distritales no actúan realmente como diputados, es decir, no llegan a legislar, llegan a conseguir obras. ¿Los alcaldes o los diputados? Es decir, los diputados actúan a veces también como alcaldes desde el Congreso. Totalmente. Así ha pasado. Entonces, ¿cómo va a hacer un diputado distrital para demostrar que está interesado en la comunidad cuando ha habido este problema de que la mayoría de los diputados se dedican a tramitar obras y se piensa que esa es la razón de ser del legislador? Es que el problema no radica en conseguir obras,
sea, cuando se consigue genuinamente y es una empresa aparte la que la ejecuta. Pero actualmente los diputados lo que hacen es ir al Ministerio de Comunicaciones, pedir una obra y para que se lo den a una empresa de algún testaferro de ellos. Entonces, ese es el problema. O sea, cabildear dentro de los diferentes ministerios para conseguir desarrollo para las comunidades, eso sí está bien. El problema está cuando empieza la corrupción, cuando empiezan los diputados a ver únicamente sus intereses y después no les interesa si terminaron la obra, no les interesa si terminaron la escuela. Entonces, las funciones del diputado son amplias, de legislar, fiscalizar, aprobar deudas, o sea, tiene muchas, pero creo que las más importantes son las iniciativas de ley y fiscalizar a los ministros y funcionarios públicos. Bueno, la de intermediación también es totalmente válida, ¿verdad? Totalmente. Que es parte de lo que Gustavo decía. Una última pregunta para María Eugenia Tabush, porque ya nos vamos a ir a ver qué está diciendo nuestros televidentes en las redes sociales, es, ¿el Partido Viva está de acuerdo o no con fijar un número de diputados? Y si fuera así, ¿cómo podríamos hacer en Guatemala para fijar ese número sin sacrificar la representatividad de los diputados? Ah, perdón, Carmen, ¿a qué te refieres con fijar un número? Número fijo de diputados, porque actualmente son 158. Esos 158 están dados porque en el país tenemos un criterio geográfico y uno poblacional para determinar cuántos diputados van a integrar el Congreso de la República. Por eso es que, con base a ese criterio poblacional, el número de diputados al Congreso ha ido aumentando en proporción a lo que ha ido creciendo la población. De ahí que haya una iniciativa de que ese número de diputados se fije en 160 y que de ahí, a pesar de ese criterio poblacional, ya no siga aumentando el número de diputados en el Congreso. De hecho, somos el único país centroamericano que no hemos fijado ese número. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento del partido político respecto a fijar ese número de diputados y cómo hacerlo sin sacrificar la representatividad de las autoridades electas? Te soy franca, no tengo en este momento una respuesta para esa pregunta. Muy bien. Sí. Gustavo, no sé si tienes tú otra antes de irnos a redes. No, yo creo que pasamos con Juan Carlos Sandoval y para ver qué es lo que dicen nuestra audiencia en las redes sociales. Juan Carlos, por favor. Gracias, licenciado Berganza. Vamos a las redes, tenemos algunos mensajes respecto a las entrevistas de hoy. Ricardo nos dice, si tienen experiencia en política, son viejos corruptos. Si son nuevos, no tienen experiencia ni capacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Es lo que plantea Ricardo. Mario, ¿cómo decimos en Guatemala, los dos participantes son patos en política? Ojalá que no se vuelvan gavilanes y paren como todos. Y Denis nos plantea, ambos se les nota la falta de preparación, pero la señora no tiene idea de lo que hace un diputado. El ser empresaria no la acepta, apta per se, es lo que nos dicen a través de las redes. Vamos a ir a la pausa. Al regresar entramos ya directamente al debate. Estamos a las 10 p.m. al regreso.